En estos momentos ya tenemos el segundo punto, la resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba. En el uso de la palabra, el asambleísta Blasco Luna. Ciudadanía que nos observa a través de los medios legislativos. Mi intervención va en representación del Grupo Interparlamentario de la Asamblea Nacional del Ecuador con la hermana República de Cuba. Como un antecedente, dentro del Grupo Interparlamentario se abordó el tema referente al bloqueo que sostiene la hermana República de Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos por ya más de 60 años. Y se debatió la resolución que el día de hoy nos ha convocado para el tratamiento. En ese marco, el próximo mes de septiembre tendrá lugar el 77º periodo ordinario de sesiones de Naciones Unidas, certamen en donde Cuba insertará el proyecto de resolución que lo ha venido presentando desde 1992, resolución cubana que demanda el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Bloqueo económico que es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, que, conforme a la Convención de Ginebra de 1984, constituye un acto de genocidio. Esta política retrógrada adoptada por el gobierno de Estados Unidos limita la soberanía del hermano país de Cuba y es el principal obstáculo al desarrollo pleno de su economía y al disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano. Así lo señala el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien manifiesta con justa razón que las medidas impuestas por Estados Unidos se tratan de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño, país ya afectado durante el año 2020 y 2021 por la recesión y la crisis económica global provocada por la pandemia, que ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo. Nos preguntamos, estimados legisladores, ¿cómo surgió el bloqueo? El bloqueo es un acto políticamente motivado conforme lo señala el infame memorando del Departamento de Estado estadounidense del 6 de abril de 1960, que llama a poner en práctica todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros, para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrotar al gobierno. Ahí surge este bloqueo, este infame bloqueo. Y el bloqueo dificulta el desarrollo de la hermana República de Cuba, compromete la obtención de recursos y limita seriamente la adquisición de alimentos y medicinas. Eso es lo que vive Cuba el día de hoy. ¿Cuál ha sido el objetivo del bloqueo? El objetivo ha sido siempre querer causar inestabilidad política, social, provocando dificultades económicas con la aplicación de una política de castigo al pueblo cubano. Legisladores, es sabido que desde 1992 esta política hostil ha recibido la condena de la inmensa mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo el Ecuador. Desde 1992 ya viene existiendo una posición en rechazo a este bloqueo económico. En su afán por bloquear a Cuba, Estados Unidos reiteradamente ha quedado aislado ante la comunidad internacional en estos eventos. El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció una vez más de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, exigiendo que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuántos países forman parte de o son miembros de las Naciones Unidas? Conforman las Naciones Unidas o son parte 193 países.
y la resolución firmada el año pasado, en junio del 2021, tuvo una votación de 184 votos. El 95% de los países miembros rechazaron estas acciones de bloqueo que sostiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Los representantes de los estados integrantes de la Asamblea que tomaron la palabra durante la Asamblea de las Naciones Unidas el año pasado reiteraron la urgencia de poner fin al embargo estadounidense a Cuba. Les pregunto entonces, señores asambleístas, ¿qué ocurriría a otras economías, incluso de países ricos, ojo, si se les sometiera a condiciones similares? Pensemos qué sucedería, la debacle muy probablemente de los países. El reclamo de Cuba es a vivir sin bloqueo, que cese la persecución de los lazos comerciales y financieros con el resto del mundo. Solo por poner un ejemplo de lo que provoca el bloqueo. En el contexto de la propagación de la COVID, el bloqueo económico, comercial y financiero ha sido el impedimento fundamental para que Cuba pueda adquirir medicamentos, equipos y materiales requeridos para enfrentar la pandemia debido a su carácter marcadamente extraterritorial. Y es el principal obstáculo para la recuperación de la economía cubana. Aún así, pueblo ecuatoriano, aún así, Cuba ha logrado desarrollar sus propias vacunas contra enfermedades, lo cual ratifica sus avances biotecnológicos y la voluntad política de su gobierno de poner al servicio del pueblo los adelantos científicos alcanzados. Muy a pesar de ello, el gobierno revolucionario de Cuba no pudo aplicar las vacunas desarrolladas por los laboratorios de biotecnología cubanos debido a que no se contaba con jeringuillas para suministrar a la población, teniendo el remedio para combatir esta terrible pandemia. Pero, por la carencia de estos insumos, se comprometió seriamente el proceso de vacunación a sus propios compatriotas. Una muestra de lo que provoca este infame bloqueo que debe parar ya. Por razones como las citadas, estimados legisladores, Washington debe poner fin de manera inmediata y sin condicionamientos la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, así como otras sanciones económicas impuestas por este país. Dentro del grupo parlamentario se ha preparado una resolución aprobada por unanimidad por los integrantes del grupo parlamentario que conforma de diferentes bancadas, inclusive de sectores de derecha, estimados legisladores, y busca exigir al presidente de la República, Guillermo Lasso, y a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a que se mantenga la posición del Ecuador y votar a favor de la resolución que presentará Cuba. No es que estamos presentando la primera vez, estimados legisladores, ha sido un pronunciamiento que el Ecuador lo ha sostenido desde siempre. Los distintos gobiernos han mantenido esta posición de por medio. Acabar con el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba es impostergable. Se ha incorporado, estimada presidenta, en la resolución, dentro del tratamiento de este punto, la resolución que plantea la aprobación que condena el bloqueo económico, comercial y financiero a la República de Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, resolución que elevo a moción para conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional. Señoras, señores legisladores, gracias. Gracias, asambleísta Luna.